los ejercicios de un orden cronológico. Eso es número 1. Número 2, el ejercicio es una grabación del año pasado. Entonces, es probable que, o sea, de hecho, está luego con una numeración distinta. Está como ejercicio 7 en la filmación, pero en realidad en este año 2021 va a ser ejercicio 6. Entonces tengan nomás en cuenta. Yo en la descripción del video en el Classroom voy a poner ejercicio número 6, entre paréntesis, ex ejercicio número 7 del año 2020. De manera que puedan identificar esa diferencia, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan, pueden preguntar sin problema. En breve vamos a emitir la clase. Bueno, el ejercicio de hoy es el ejercicio número 7. Nos pide calcular los coeficientes de distribución transversal del puente de la figura por los distintos métodos y comparar sus valores. Bueno, ¿en qué consiste el coeficiente de distribución transversal? Nosotros tenemos un puente que, viendo su sección transversal, se ve así. Tenemos unas vigas y sobre las vigas está la losa. Forma parte de la losa del tablero y las vigas. Bueno, en planta, este puente se ve así. Tenemos las vigas longitudinales, 35 por 140 centímetros de sección transversal, que están separados cada 2,40 metros y tiene una longitud de 15 metros. Y transversalmente tiene una viga traviesa central y dos vigas traviesas más en los apoyos. Entonces la viga traviesa se vería más o menos lo que es esto. Entonces eso es que está sombreado en verde, entonces sería la viga traviesa que cruza, digamos, transversalmente al puente. Bueno, ¿en qué consiste calcular el coeficiente de distribución transversal? Hablando fácil y pronto, el coeficiente de distribución transversal consiste en ver cuánto o qué porcentaje de la carga viva va a parar a cada una de las vigas. Entonces, si nosotros tuviésemos un puente así, y tenemos un vehículo que está transitando acá arriba, ¿qué porcentaje de carga va a parar a cada una de las vigas? De eso se trata el coeficiente de distribución transversal. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuál va a ser la condición más desfavorable para cada una de las vigas? Entonces, lo que nosotros hacemos es ver, bueno, vamos a analizar cada viga por separado y vamos a buscar la situación más desfavorable para cada una de las vigas. Por ejemplo, si yo digo la situación más desfavorable para la viga 2 va a ser cuando el vehículo esté situado encima de la viga 2, por ejemplo. O la situación más desfavorable para la viga 1 va a ser cuando la carga esté ubicada cercana a la viga 1. Y así sucesivamente. Eso hablando fácil y pronto. Bueno, ¿cómo se comporta este tablero? Este tablero tiene cierta flexibilidad, no es un tablero rígido. Entonces, ¿qué pasaría? Si el tablero fuese infinitamente rígido, si la carga, así como está dibujada, P sobre 2 y P sobre 2, siendo P la carga de un eje, el puente se va a deformar de esta manera. Entonces, debido a la carga, el puente iba a tener un giro respecto a su eje. Eso hubiese pasado si el puente fuese infinitamente rígido. Si fuese medianamente rígido, se va a comportar
de la siguiente manera. Entonces, en el primer caso experimenta más bien una rotación cuando la carga está en el borde, porque el tablero, digamos, no se puede deformar una viga respecto a la otra. Pero sin embargo, como el tablero no es rígido, entonces tenemos acá una pequeña deformación, ¿verdad? A través de esa distribución de carga. Entonces, el primer caso sería rigidez infinita. En el segundo caso sería una rigidez finita, comprendida entre infinito y cero. Y después sería un tercer caso que es considerar el caso más favorable, que es una rigidez nula. Entonces, esto sería considerar rigidez del tablero cero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas tres situaciones? Lo que ocurre realmente, o lo más parecido a la realidad, es el caso 2. El tablero tiene una rigidez que no es cero, pero tampoco es infinitamente grande. Entonces, hay una deformación elástica. Entonces, el porcentaje de la carga que se distribuye a lo largo del tablero es más o menos, por dar un ejemplo, ahora voy a dar una magnitud, si bien no es así directamente, pero para dar una idea, es más o menos así. O lo vamos a poner un poco más distribuido acá, lo más o menos así. Al último le vamos a dar 2%. En donde la suma de todos esos porcentajes da 100%. Entonces quiere decir que de la carga, del 100% de la carga que está aplicada sobre el tablero, esa carga del 100% se va a distribuir el 70% en la viga 1, el 20% en la viga 2, el 8% en la viga 3 y el 2% en la viga 4. Sería una distribución. Entonces, esto es lo que ocurre en la realidad. Pero, obviamente, estos porcentajes van a ir variando más o menos de acuerdo a la rigidez del tablero, ¿verdad? Hay algunos tableros que son más rígidos, otros que son menos rígidos. Entonces, estos porcentajes pueden cambiar, pero para que se hagan una idea de orden de magnitud, pasa más o menos esto. Y en el caso de rigidez nula, entonces la viga de borde va a recibir casi toda la carga que está ubicada, digamos, en la proximidad de la viga. Entonces, el caso uno es el caso que no vamos a analizar, que es un caso de rigidez infinita, porque digamos que esto no ocurre en realidad, en la realidad. Lo que vamos a ver hoy son estos dos casos. Caso de rigidez cero, condición más desfavorable, pero digamos no muy realista. Y el caso 2 que es un método más real, pero que es un poco más costoso de calcular. Más costoso me refiero a tiempo. Bueno, entonces, primero vamos a ver el método, vamos a pasar, esta parte es el método Ashton, voy a pasar el método Ashton, voy a ir primero al método de la palanca, que es el más sencillo, y luego voy a ver los otros métodos. Entonces, vamos a empezar por el método de la palanca. El método de la palanca, como ya les mencioné, consiste en considerar al tablero con una rigidez nula. Rigidez nula significa entre cada viga y viga hay una articulación. Entonces, digamos, mi porcentaje de carga se va a distribuir como si fuesen elementos simplemente apoyados. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestra carga de tal modo que sea la condición más desfavorable para la viga 1, que en este caso esta es nuestra viga 1. ¿Y cómo lo vamos a considerar? La máxima distancia o la mínima distancia al que se pueden acercar la rueda al borde del cordón son 60 centímetros. Si bien en el ejercicio anterior nosotros lo habíamos acercado 30 centímetros, esos 30 centímetros son para el cálculo de la losa. La normativa
tiene en cuenta que para el caso de la viga hay que considerar 60 centímetros. Bueno, entonces se lo considera 60 centímetros, sin importar cómo caiga con respecto a la viga 1. Entonces, si mi voladizo fuese más grande, inclusive mi carga P2 puede llegar a estar a la izquierda de la viga 1. Entonces, esa va a ser la condición más favorable. En caso de que por geometría del puente yo no pueda, porque bueno, acá tengo un cordón, un guardarruedas, y yo no puedo acercarme al guardarruedas más de 60 centímetros, entonces va a ser esa condición. Entonces, lo primero que voy a acercar, entonces lo más que pueda mi rueda al guardarruedas para ver la situación más favorable en la viga 1. Y segundo, en la viga 2 voy a considerar que hay una articulación. Entonces, al haber una articulación, no hay transmisión de momentos flectores al otro tramo siguiente. Y voy a despejar la reacción R. Entonces, haciendo sumatoria de momentos respecto al punto 2 igual a 0, ¿qué voy a tener? Voy a considerar positivo a mi momento en este sentido. A las cargas lo voy a llamar P sobre 2. P sobre 2, ¿por qué? Porque la carga de un eje lo voy a llamar P, y como cada rueda es la mitad de un eje, eso lo vamos a ver en nuestro... Como nosotros consideramos que un eje de camión se divide en dos ruedas separado 1,80 m, entonces vamos a considerar que una carga de una rueda es P sobre 2. Entonces, haciendo sumatoria de momento con respecto a 2 igual a 0, hacemos que, para eso vamos a hallar esta distancia que nos queda acá. La distancia que nos queda acá va a ser, vamos a contar de abajo, 2,40 más 1 metro, menos 40, menos 60, menos 1,80. Y acá nos va a quedar 0,60 de distancia. .60. Bueno, entonces, la primera carga P2 produce un momento que va a ser 0,60 por P sobre 2. Fuerza por distancia, o distancia por fuerza, que es el primer P2, que es este. El segundo P2, que es este, está a una distancia de 0,60 que sería la distancia del segundo P2 a la viga 2, al eje de la viga 2. Esto entonces por P sobre 2 nuevamente. Arriba ya no tenemos cargas, ahora vamos a ver la reacción R. La reacción R está en sentido negativo porque es antihorario, el sentido horario, perdón, y la distancia es 2,4 metros por R. Y todo esto es igual a 0. Entonces, despejando R, voy a obtener que va a ser esta expresión que está acá. P sobre 2 por 0,60 más 2,40 sobre 2,40. Y con eso nos damos cuenta que R vale 0,625 P, en donde P es la carga de un eje. Entonces, como los momentos y los cortantes son proporcionales a la carga, entonces a la hora que yo tenga que calcular el momento flector de la viga 1, va a ser el mismo porcentaje de esa P. Entonces, lo considerando como P unitaria, puedo decir, por ejemplo, que el 62,5% de P es transmitido a la viga 1. Y yo calculando mi momento, puedo multiplicar por 0,625 y así voy a obtener el momento flector que va a incidir sobre la viga 1. Ahora, o sea, teniendo en cuenta ese porcentaje, calculado como si fuese el tablero sin rigidez, hay un coeficiente de distribución transversal, no, perdón, coeficiente de presencia múltiple 1,2 que le agrega la norma por el análisis dependiendo de cuántos vehículos estamos analizando. Entonces, si el análisis lo hacemos con un vehículo, entonces el coeficiente va multiplicado por 1,2. Y finalmente nos queda que la distribución transversal de la viga va a ser 1,2 por lo que nos salió ahí arriba. Entonces va a ser 0,75 P.
Entonces yo calculando mi momento flector y mis cortantes, para calcular cuánto va a ir a parar a la viga 1, va a ser el 0,75 por el valor del momento o el 0,75 por el valor de P. Lo cual significa que el 75% de la carga que está arriba va a ir a parar a la viga 1 y el resto de la carga va a ir a parar a las demás vigas. Eso es entonces el significado. Entonces, este método es el método más sencillo para calcular, da valores por el lado de la seguridad, pero va en contra de la economía desde el punto de vista que, bueno, me va a dar a lo mejor valores mayores, momentos mayores, cortantes mayores, entonces digamos que la viga va a estar un poco sobredimensionada. Pero que es beneficioso para la seguridad, pero es perjudicial para la economía. Bueno, este entonces es el primer método, el método de la palanca. El segundo método que vamos a ver es el método ASTO, que ya considera la rigidez en el tablero. O sea, en el primer caso, el método de la palanca considera rigidez nula, que nos dio como resultado que el 75% de la carga va a ir a parar a la viga 1, en la condición más desfavorable para la viga 1. El caso 2 es el método ASTO, que es el método de considerar la rigidez del tablero mediante una fórmula aproximada. Entonces, la fórmula aproximada es calcular directamente D. D es como el ancho eficaz, más o menos. El ancho en que se puede decir que se distribuye la carga, así como hallamos en puente en losa. Bueno, ese ancho D depende de un coeficiente C que lo calculamos más arriba, que es este coeficiente que está, cuya fórmula está acá. Y vamos a ver qué significa cada una de las cosas. Hay un primer coeficiente que se llama coeficiente de rigidez K que sirve solamente para predimensionar. Es decir, C es un coeficiente K por W sobre L, donde W es el ancho del tablero de viga a viga y L es la longitud del puente de apoyo a apoyo. Entonces, L sería esta longitud de 15 metros y el ancho W sería de acá a acá. O sea, sería 240 por 3, o sea, 7 metros 20. 720. Bueno, pero ¿qué pasa? Para que uno tener ese coeficiente, o sea, para uno poder tener cuánto vale K, uno tendría que tener primero la geometría del puente. Entonces, si uno está haciendo un predimensionamiento y todavía no tiene la geometría del puente definida, entonces esta fórmula es difícil de aplicar porque se necesita tanto la rigidez eh, torsional de la viga, que es J, como la rigidez, como la inercia. Entonces, si yo no tengo la altura de la viga, yo no voy a poder calcular ni su rigidez torsional ni su inercia. Entonces, para tener un aproximado, algunos utilizan el coeficiente K como valor 0,7 para una iteración. Entonces, calculan primero con K 0,7, ven cuánto le sale el coeficiente de distribución transversal y con eso calculan la altura de la viga. Y luego, una vez definida la altura de la viga, ahí vienen a aplicar esto que está acá en la fórmula, que sería este coeficiente K, que en un principio se supuso 0,7. Normalmente nosotros en clase y en los ejercicios ya definimos la geometría de antemano, entonces no hace falta suponer ese coeficiente K, nosotros directamente aplicamos la fórmula. Pero en caso que ustedes necesiten dimensionar un puente de cero, bueno, eso le puede servir de utilidad. Bueno, entonces ese coeficiente K vale raíz de J por 1 más mu sobre I, en donde dijimos que J era la rigidez torsional, que vale 1/3 V al cubo por H, y era la inercia 1 sobre 12 VH al cubo, y mu es el coeficiente de Poisson del hormigón, que vale, algunos utilizan el coeficiente mu, en hormigón armado lo habrán dado, 0,15, o algunos otros usan mu igual a 1/6, que es aproximadamente 0,16. Pueden usar cualquiera de los dos valores, yo normalmente acostumbro usar 0,15.
Entonces, aplicando esto, ¿qué vamos a tener? Primero, el ancho W del puente vale 7,2 metros. ¿Sí? Venimos acá, 7,2 metros. El largo total del puente son 15 metros. Entonces tenemos acá 15 metros. Raíz de, vamos a calcular la rigidez torsional, un tercio v al cubo h. Entonces va a ser un tercio por la base de la viga, es la base del larguero, que es este, que tiene 35 de ancho y 140 de altura. Pasándolo a metros, va a tener 0,35 y 1,4. Entonces va a ser 0,35 al cubo por 1,4 me da 0,02 metros al cubo. O sea, es la rigidez torsional entonces. Y la inercia me da 1 sobre 12 BH al cubo, o sea, nos da entonces 1 sobre 12 por 0,35 que es el ancho, por 1,4 al cubo que es la altura, nos da 0,08. Así, aplicando tenemos J 0,02, coeficiente de Poisson vamos a adoptar 0,15 y la inercia 0,08 nos da, acá pusimos por separado el coeficiente de K para que ustedes vean cuánto vale, ¿verdad? Dijimos que a modo de predimensionamiento podemos considerar 0,7, pero ahora con estas dimensiones de viga nos da 0,536. Eso solamente es para que sepamos cuánto nos sale. Entonces, operando esto nos sale que C vale 0,257. Y este 0,257 tenemos que introducir en la fórmula de D. Entonces D vale 300 por, abre paréntesis, 11,5 que es una constante, menos NL que es el número de carriles, más 1,4 por nuevamente NL que es el número de carriles otra vez, por 1 menos 0,2 por C que es el coeficiente que acabamos de hallar acá arriba. Esto elevado al cuadrado nos da lo que tenemos acá abajo. 300 más 11,5 menos 2 por el menos 2. ¿Cómo se determina el número de carriles? NL. NL dijimos que era el número entero entre el ancho transitable dividido 3.600. En donde el ancho transitable, en este caso, no confundir con el ancho del puente, porque para el cálculo del coeficiente de distribución transversal utiliza este 720 que está acá. El ancho transitable es esto que está acá arriba, de guardarruedas a guardarruedas, que es 8 metros 40. Entonces va a ser el entero de 840 sobre 3.600. Esto hay que pasar en milímetros. Hacer 8.400 dividido 3.600 nos da 2,33, lo cual se adopta NL igual a 2. Ya, número de carriles 2. Por eso adoptamos acá menos NL 2, más 1,4 por NL nuevamente 2, por 1 menos 0,2 por el coeficiente C que hemos calculado acá arriba, nos da que D vale 3.606 milímetros. Entonces, el coeficiente de distribución transversal G va a ser la separación entre vigas dividido ese valor D. Entonces, nuestra separación entre vigas es de 2,4 metros. Entonces va a ser 2,4 metros dividido D en metros. Esto es lo que nos dio acá el resultado fue en milímetros, lo vamos a pasar a metros y nos da 3,606 metros. O lo puedo trabajar los dos en milímetros también. Total, la unidad de medida se simplifican y me sale que por el método ASTO, coeficiente de G vale 0,666. Es decir, el 66% de la carga va a ir a parar a la viga 1. Fíjense que por el método de la palanca nos dio 75%, por el método Ashton nos da 66%. Es un método más preciso que el método de la palanca y nos da valores, digamos, un poco menores también. Bueno, el tercer método es el método de
Leonard. El método de Leonard consiste en calcular, acá hay duplicada una hoja, voy a eliminar esto. Bueno, el método Leonard es un método más preciso aún que el método Ashton y considera el tablero nuevamente con una rigidez finita, que va de cero a infinito. Para poder calcular la rigidez por el método de Leonard, tenemos que recurrir a la tabla de Leonard, que es esta tabla que está acá. Esta tabla diferencia para espaciamientos iguales de viga y varía de acuerdo al número de vigas. Entonces, si tenemos un puente que tiene 4 vigas, entonces tenemos que elegir la tabla que tenga para 4 vigas. Y acá nos da los diferentes valores para los distintos valores de rigidez, que va desde una rigidez nula hasta una rigidez infinita. Entonces, como yo les mencioné hace rato, ¿verdad? Cuando tenemos una rigidez nula, cuando la rigidez es cero, ¿verdad? Va a ser 1 acá arriba, este va a valer 1. Y cuando tiene una rigidez infinita, va a valer 0,7. Bueno, vamos a recurrir a la tabla. Entonces, para poder entrar a la tabla, primero tenemos que calcular su coeficiente psi. El coeficiente psi se calcula de la siguiente manera. Tenemos que psi es igual a k por i' sobre i, en donde k es el coeficiente de rigidez. No confundan con el coeficiente k del método anterior, del método Ashton, que era otra cosa, representaba otra cosa. Este coeficiente de rigidez k varía en función al número de vigas traviesas. Entonces, si tenemos una viga traviesa, vale 1. Si tenemos, perdón, era de 1 o 2 vigas traviesas, vale 1. Si tenemos 3 o 4 vigas traviesas, vale 1,6. Y si tenemos más de 4 vigas, vale 2. ¿Quiénes son las vigas traviesas que cuentan? Son las que están ubicadas en el medio del tramo. Entonces, si yo tengo mi viga que este es un apoyo y este es el otro apoyo, las vigas traviesas que cuentan son estas interiores que están acá. En este caso tenemos una, pero hay veces que hay más. Hay veces que podemos tener otra viga traviesa acá y otra viga traviesa acá. Eso va a depender mucho de la longitud del puente. Mientras más largo, van a tener probablemente más vigas traviesas. En este caso tenemos solamente una viga traviesa central, entonces nuestro coeficiente va a valer k igual a 1. Segundo, I' es la inercia de la viga traviesa e I es la inercia de la viga principal o larguero. Entonces en esto, este es mi larguero o viga principal y esta es mi viga traviesa. Entonces I' va a ser la inercia de esta viga 25/90 e I va a ser la viga de 35/140. Entonces, calculando, vamos a tener los valores que, bueno, de hecho ya hemos calculado en el ejercicio anterior. En la parte 1, digamos, del ejercicio por el método Ashton. Tercer valor que interfiere es la longitud del puente de apoyo a apoyo, que son 15 metros, y la separación entre vigas. La separación entre vigas son entonces este 2,4 que está acá. Entonces, operando, ¿qué vamos a tener? Coeficiente K para una viga traviesa vale 1, entonces entra coeficiente 1. Luego tenemos I', es la inercia de la viga traviesa de 25/90, entonces lo vamos a pasar a metros. La inercia I' es igual a 1 sobre 12 por B por H al cubo. Va a ser 1 sobre 12 por B, que vale 0,35, y H, que vale 0,90. Elevado al cubo nos da como resultado 0,015 metros a la cuarta.
Y la inercia de la viga principal ya lo hemos calculado anteriormente, 1/12 V por h al cubo es igual a 1/12 por 0,30. Acá, perdón, era 0,25, no era 0,35. 0,25. La viga traviesa era 25 por 90. 0,25 por 0,91 por 0,90 al cubo sobre 12. Y el otro caso es 0,35 por 1,4 al cubo sobre 12. 0,08 metros a la cuarta. Las dos inercias. Entonces vamos a reemplazar. Y prima 0,015 y 0,08. Longitud del puente 15 metros. Separación entre vigas 2,4 metros. Todo esto elevado al cubo me da una rigidez de 5,72. Entonces, con esta rigidez, con este coeficiente psi, que tiene en cuenta la rigidez del tablero de 5,72, nosotros nos vamos a la tabla y sacamos sus valores. Entonces nos vamos a 5,72, que sería interpolar entre 5 y 6. Los valores que vamos a usar son estos. Este. Son estos valores los que tenemos que interpolar. Bueno, vamos a transcribir estos valores para la fila 5 y para la fila 6 para cada uno de estos coeficientes que está acá. Entonces, lo que está transcrito entonces es la tabla que está acá. Sacamos lo de la tabla de los valores para psi igual a 5 y para psi igual a 6. Y luego calculamos la interpolación entre los dos valores. Entonces, entre 5 y 6, para 5,72, interpolamos el valor que son estos resultados que está acá. Bueno, ¿qué representa cada uno de estos coeficientes R que están acá? Bueno, R se llama, por ejemplo, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. R11 significa la reacción en la viga 1 cuando la carga está sobre la viga 1. Entonces, si la rigidez fuese nula y mi carga esté sobre mi viga 1, mi viga 1 va a recibir el 100% de la carga, de mi carga P, lo cual se puede ver eso en la tabla, ¿verdad? R11 para una rigidez de 0,1 es 0,978, o sea, para una rigidez 0, R11 vale 1. En nuestro caso no es una rigidez 0, pero bueno, es solamente para que entendamos el concepto. Bueno, entonces, el significado de R11 significa la reacción de la viga 1 cuando la carga está en la viga 1. Después, R12 significa la reacción en 1 cuando la carga está aplicada en 2. Entonces, ese es el resultado de R12. R13 significa la reacción en la viga 1 cuando la carga está en 3. Y así sucesivamente. Entonces, mientras más lejos esté la carga,
el coeficiente va a ser menor porque significa qué porcentaje de P va a ir a parar a la viga 1. Entonces, mientras más se aleja, menor va a ser. Eso puede verse entonces como resultado de la tabla. R11 es 0,779, significa que el 77,9% de la carga que está sobre la viga 1 va a ir a parar a la viga 1. Pero cuando la carga esté sobre la viga 2, solamente el 31,6% de la carga va a ir a parar a la viga 1. Y cuando la carga está en 3, solamente el 3,1% va a parar a la viga 1. Eso es lo que significa. Entonces, estos son los significados. Entonces, con esto nosotros podemos construir la línea de influencia de la reacción de la viga 1 graficando. Entonces, si nosotros tenemos una línea así y decimos, bueno, sobre la viga 1 copiamos R11, sobre la viga 2 R12, sobre la viga 3 R13 y sobre la viga 4 R14. Entonces vamos a tener una gráfica así, que representa la línea de influencia de la reacción R1, que es lo que hicimos acá. Entonces, este 0,779 copiamos acá debajo de la viga 1, 0,316 debajo de la viga 2, este entonces es 0,316, debajo de la viga 3 es 0,031 y en la viga 4 es menos 0,126. Esta entonces es nuestra línea de influencia de la reacción en la viga 1. Y ahora tenemos que ubicar nuestro vehículo, así como lo hicimos por el método de la palanca, ubicar al vehículo de manera a buscar la posición más desfavorable para la viga 1. Entonces lo vamos a colocar también en nuestras cargas, pero vamos a introducir el número de vehículos acorde al número de carriles que tengamos. Entonces, este representa un vehículo, este representa otro vehículo. Tenemos dos vehículos. Al vehículo me estoy refiriendo acá en sección transversal. Entonces, este va a ser vehículo 1 y este va a ser el vehículo 2. ¿Por qué usamos dos vehículos y no tres? Porque tenemos que poner acorde al número de carriles que hayamos obtenido. El número de carriles nosotros ya lo hemos calculado cuando calculamos por el método ASTO en esta parte. Entonces, como número de carriles nos da 2, entonces acá tenemos que va a ser dos vehículos. Bueno, y lo vamos a colocar de la manera que sea más desfavorable para la viga 1, que en este caso sería a 60 centímetros del guardarruedas y casualmente cae sobre la viga 1. Entonces así tenemos la posición de la carga. Entonces vamos a poner el primer vehículo, esta es mi viga 1, esta es mi viga 2, esta es mi viga 3 y esta es mi viga 4. La primera carga cae sobre la viga 1 y a 1,80 m ubico la segunda carga. Y entre vehículo y vehículo voy a separar 1,2 metros. Porque por normativa los vehículos pueden acercarse entre sí a 1,2 metros de distancia. Entonces ahí ubico el siguiente vehículo, que es el vehículo 2. Y veo dónde me caen mis cargas. En este caso me cae acá, que es un punto intermedio entre 1 y 2, y acá, que es un punto intermedio entre 2 y 3. O sea, a esto le llamamos A y a este le podemos llamar B. Entonces vamos a hacer una interpolación para hallar los valores de A y B debajo de cada rueda. Entonces A va a ser igual a el mayor menos el menor, 0,779 menos 0,248, dividido la distancia, que es entre viga y viga, que es 2,4 metros, por la distancia de la rueda, que es 1,8 metros, que es esta distancia que está acá, contando desde la viga 1,
Y por último, como el número va disminuyendo, entonces le tengo que restar al primer término. Entonces me va a quedar 0,779 menos toda esa expresión. Eso va a ser A. Como resultado me da 0,433, que es este valor que está acá. Debajo de la segunda rueda vamos a hacer la otra interpolación, que va a ser el mayor, que es 0,316, que es este valor que está acá, menos el menor 0,031, dividido la distancia entre viga y viga, 2,4 metros, por la distancia a la primera carga desde acá, desde la viga 2, que es 0,60, y como el número va disminuyendo, nuevamente le resto al primer término, que es 0,316. Así me da como resultado que B vale 0,248, que es este valor que está acá. Y multiplicar cada valor de la carga, P sobre 2, por el coeficiente de la línea de influencia, nos va a dar el coeficiente de distribución transversal. Entonces tomo P sobre 2, factor común, por la suma de todos los términos debajo de cada rueda. Entonces nos da 0,779, 0,433, 0,248 y 0,031. Entonces el coeficiente de distribución transversal vale 0,746p. A este lo pueden considerar como el método más exacto. En esta ocasión no nos salió muy distinto al método de la palanca. Fíjense que por el método de la palanca, inclusive con coeficiente 1,2, de coeficiente de presencia múltiple nos dio 0,75. Acá el método de Leonard, que es considerado el método más preciso, nos dio 0,746. Pero hay veces que la diferencia es mayor. Es decir, hay veces que el método de la palanca nos da mucho mayor y el método de Leonard nos da mucho menor. Entonces, en síntesis, esos son los tres métodos que se utilizan para calcular el coeficiente de distribución transversal. ¿Y para qué sirve? Entonces, si ustedes calculan a su puente longitudinalmente, imagínense este es su puente, como el camión ahí que circula. Ustedes lo calculan en forma lineal por la línea de influencia y van a sacar un momento máximo. Este es considerando como si fuese lineal. Ahora, ¿qué porcentaje de este momento máximo va a ir a parar a cada una de las vigas? Eso es lo que hicimos ahora. Entonces, el 75% de ese momento máximo va a ser según el método de la palanca y el 74,6% según el método de Leonard. Entonces, el momento flector de la viga 1 va a ser igual a el coeficiente de distribución transversal por el momento máximo de nuestro análisis lineal. Entonces nosotros al puente lo consideramos como si fuese una viga o un tramo, calculamos su momento máximo y luego el momento que va a tener que recibir la viga 1 va a ser directamente ya ese coeficiente de distribución transversal multiplicado por el momento máximo. Y para la viga 2, que va a ser la segunda viga, que es esta, va a ser directamente el coeficiente G2 por el momento máximo. Y así sucesivamente, para la viga 3 y para la viga 4. Entonces vamos a tener un coeficiente de distribución transversal para la viga 1, para la viga 2, para la viga 3 y para la viga 4. Y eso multiplicado por el momento máximo me va a dar el momento de cálculo para cada una de las vigas. Lo mismo va a suceder con el cortante. Calculando el cortante multiplicado por G me va a dar el cortante de esa viga. Bueno, ¿qué pasaría si ustedes quieren calcular? Bueno, profesor, yo quiero calcular el de la viga 2, no el de la viga 1. Bueno, si ustedes quieren calcular el de la viga 2, lo único que tienen que hacer es
de la misma, por ejemplo, si es de la, si del coeficiente de distribución transversal por el método de Leonard, ustedes tienen que sacar los coeficientes 2 nomás. Entonces, fíjense que para la viga 1 era R1, R11, R12, R13, R14. Pero si ustedes quieren calcular para la viga 2, entonces tienen que sacar R21, R22, R23 y R24. Y con eso que saquen, ¿y de dónde van a sacar? Y de la tabla, ¿verdad? Acá en esta parte del ejercicio no están esos coeficientes, pero si ustedes miran la tabla, lo van a encontrar aquí. Por ejemplo, el coeficiente R21 es igual a R34, es igual a R43 y es igual a R12. Entonces, R21 es igual a R12. Entonces, el coeficiente coincide con este. ¿Quieren calcular el coeficiente R22? Vienen acá en la tabla, tienen acá coeficiente R22. ¿Quieren calcular R23? Buscan R23. Y así sucesivamente. Y una vez que obtienen todos los valores de la tabla, van a dibujar su línea de influencia. Se van a dibujar al puente. Esta van a ser la posición de las vigas y van a transcribir los valores interpolados. Entonces le va a salir acá R21, R22, R23 y R24 y van a graficar la línea de influencia que obviamente se va a ver distinta que la línea de influencia de la viga 1, porque esta es la línea de influencia de la viga 1, esta es la línea de influencia de la viga 2. Y hay que colocar la carga de modo a buscar la condición más desfavorable para esta viga 2. Entonces, ¿cómo hacer? Colocar los vehículos, una rueda encima de la viga 2. Podemos colocar el vehículo hacia acá y el otro vehículo hacia acá. Entonces, este va a ser un vehículo a 1,80, después va a tener acá 1,20 y luego acá 1,80. Y así, entonces de esta manera vamos a hallar los valores A, B, C y D para poder calcular su respectivo coeficiente de distribución transversal de esta manera. Entonces, ese es el método entonces para calcular por el método Leonard para una viga 2. Si quieren calcular por el método de la palanca, lo único que tienen que hacer es, en vez de considerar así, que era para la viga 1, tienen que considerar así. Y van a hallar acá la reacción R2 y acá la reacción R2'. Y van a sumar los dos. Entonces, este va a ser un vehículo 1,8 P sobre 2, P sobre 2. Y este va a ser el segundo vehículo. P sobre 2, P sobre 2. Esto es 1,80 m. Y entre este y este está separado 1,2 metros. Entonces ustedes van a hacer sumatoria de momento respecto a A para hallar R2. Y van a hacer sumatoria de momento respecto a C para sacar R2'. Y la suma de R2 más R2' va a ser el coeficiente de distribución transversal de la viga 2. Entonces, esa es la manera, entonces, si quieren calcular por el método de la palanca. Si quieren calcular por el método Ashton, hay que consultar con, con la norma porque varían la fórmula que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que calcular es buscar en la norma cuál es la fórmula de D para la viga 2 y de esa manera podemos tener el coeficiente de distribución transversal de la viga 2. Entonces, ese es el método. En caso de que tengamos un puente de 4 vigas,
el uno y el 2 es igual al 3 y el 4. Entonces, el uno es igual al 4, el 2 es igual al 3. Entonces, de esa manera, podemos calcular con las dos primeras vigas también las otras dos por simetría. De esa manera ya tienen todos los casos a considerar. Bueno, ahí finaliza el ejercicio. No sé si hay alguna consulta pendiente. Profe, Sí, eh, sí o sí hay que poner la cantidad de vehículos que corresponde al número de carriles. O sea, por ejemplo, si en el método Leonhardt, por sí. ejemplo, ¿qué pasaría si hay tres, ponerle que hay tres carriles y ese tercer vehículo ya, si ya cae, por ejemplo, en la parte negativa de la línea de influencia? O sea, hay que poner igual o ya no se pone. Bueno, si el vehículo hace un efecto desfavorable, se debe colocar el vehículo, pero si el vehículo genera un efecto favorable, como es que la línea de influencia es negativa en ese sector, entonces el vehículo ya no se coloca. Eso es número uno. Entonces, vos tenés que poner la cantidad de vehículos de acuerdo a tu número de carriles. Si vos tenés dos carriles, dos vehículos, tres carriles, tres vehículos, cuatro carriles, cuatro vehículos, pero siempre y cuando los vehículos te den un efecto desfavorable. Entonces sería, ese es el número máximo de vehículos a considerar, porque dependiendo del puente, te puede salir que el último vehículo te da un efecto favorable para la viga uno, para la viga de borde, porque en este ejercicio nosotros hemos resuelto la viga de borde. Entonces, cuando el vehículo está en el otro extremo, en vez de ser desfavorable para la viga uno, puede darse el caso que te sea favorable. Entonces, en ese caso, no se coloca ese último vehículo. Ahora, si está también la posibilidad de que nosotros tengamos, por ejemplo, dos carriles, pero nosotros analicemos solamente con un vehículo. Está también esa posibilidad, pero debemos de incorporar el coeficiente de presencia múltiple en esos casos. Entonces, si utilizo un vehículo, el coeficiente de presencia múltiple vale 1,2. Si uso dos vehículos, el coeficiente de presencia múltiple vale 1. Y si uso tres vehículos, el coeficiente de presencia múltiple vale 0,85. Entonces, dependiendo a cuánto número de vehículos utilices, el resultado tengo que multiplicar por el coeficiente de presencia múltiple. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, quedó aclarado, profe. Gracias. Dale. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces este ejercicio lo voy a publicar ahora. Seguramente va a estar habilitado en poco tiempo. De manera los que quieran puedan volver a ver el ejercicio. Y la semana que viene estaríamos entonces en dimensionamiento de los largueros del puente Envigate.